Hace 10 años tenías que tomar la decisión de si meterte o no en las redes sociales. Hoy, una de las oportunidades está en sí abrir el canal de voz para relacionarnos con el cliente y cómo hacerlo. Sin duda, esto es una de las formas, pues, de humanizar nuestra marca y de ofrecer una gran experiencia de usuario que fidelice y venda por nosotros. Si decidimos estar, ¿cómo será la personalidad de nuestra marca? Porque no es un logo, ya no es un eslogan. ¿Cómo tiene que ser esa voz? ¿Femenina? ¿Masculina? ¿Tímida? ¿Chispeante? ¿Relajante? Tengo aquí a un amigo viejo, a un viejo amigo que se maneja en el ecosistema digital y en el e-commerce, en la tecnología en general, desde antes del año 2000, que eso ya hace bastante tiempo. Hoy tenemos y nos va a contar sobre todo este tema a Luis Montalvo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy, escuchándote, que da gusto oírte, como siempre. Bueno, es que esto es un resumen de lo que tú me has enviado, así que no tiene demasiada... No tiene mérito, ¿no? No tiene mucho mérito. Bueno, hayas añadido ahí un poquito de sal y pimienta, de sevillana. Luis, para que la gente sepa de qué va la película, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, pues nosotros actualmente estamos trabajando en un servicio que no es exactamente servicio de agencia ni de consultoría, es un servicio que ayuda a virtualizar procesos a las empresas, ¿no? En este último año y a causa del COVID y la pandemia, pues como te puedes imaginar, el mayor número de peticiones de virtualización ha sido virtualizar reuniones, conferencias, convenciones, congresos y eventos. Pero bueno, yo creo que eso ya es un territorio bastante asequible para la mayoría y bastante conocido, con lo cual, efectivamente, como tú hablabas en tu introducción, yo creo que algo más desconocido y más interesante para exponer y para explorar y para que la gente pues, pueda empezar a pensar en ello, pues puede ser otro proceso, ¿no? Hay varios, están los Digital Humans, está la gamificación, o sea, hay muchos procesos para digitalizar en las compañías hoy en día todavía, pero bueno, uno que es bastante interesante, yo creo que inmediato, que es una decisión que se puede tomar ya mismo, se puede empezar a trabajar ya mismo, es si abrir o no abrir ese canal de voz. Vale, y te pregunto, ¿para qué sirve o por qué es importante abrir el canal de voz? Pues mira, yo como una de las actividades más habituales es la de comercio electrónico, para mí el canal de voz es un canal de captación más. Todo esto tiene que ver un poco con la famosa omnicanalidad, ¿no? Llevamos un montón de años oyendo este palabra, el omnichannel, que dicen los guiris y los guays, omnicanalidad, dicho en nuestro lenguaje más normal. Y tiene que ver con que al final la audiencia es soberana y te tiene que poder contactar por donde le dé la gana, que es también otra forma muy corriente de explicarlo. Pero básicamente es eso. ¿Qué sucede con la omnicanalidad? Que muchas veces los canales no están conectados y cuando un señor te pregunta algo en redes sociales o te manda un formulario y luego se presenta en la tienda no tienen ni idea, y esto pasa, nos habrá pasado mucho, pues seguramente con utilities o con operadores de telecomunicaciones, que tienes que repetir tu historia unas docenas de veces para que al final te resuelvan tu problema. Un infierno. Entonces la omnicanalidad tiene que ver con que todos los canales estén conectados y la empresa siempre sepa en qué momento de la conversación está el punto con el usuario. Si abres el canal de voz, lo que abres es otro canal más para añadir en ese, digamos, en esa red omnicanal para que el usuario te pueda contactar por un formulario en la página web o a través de las redes sociales o a través de tu número 900 o a través de tu bot de WhatsApp, si es un bot de WhatsApp, o si lo llevas más lejos, si quieres estar en Alexa, en Google Home, pues a través de una skill en los canales de voz, 100% voz, que son pues Alexa y Google Home hasta ahora. Por supuesto Siri, Cortana, Watson y demás. Sí, todos, claro. ¿Qué es lo que es más fácil, accesible, inmediato y más extendido en este momento? Pues mi recomendación sería que hoy hablemos de la oportunidad de crear tu bot de WhatsApp, no WhatsApp Marketing con una serie de automatizaciones o respuestas automáticas, que también se puede hacer y que también da buen resultado, sino ir un pasito más allá, es crear un bot personalizado con una pequeña capa de inteligencia artificial por detrás que puede utilizar un lenguaje natural y que te pueda ayudar a interactuar de una forma más o menos agradable para el usuario, ¿no? No es ni más ni menos que darle una oportunidad más de hablar contigo en un canal más en el que a lo mejor pues, está en la calle esperando el autobús y le viene muy cómodo mandarte un WhatsApp para preguntarte si tienes mesa en tu restaurante o si quedan entradas para tu concierto. Y en ese momento pues no le pilla bien abrir el ordenador y entrar a ver el formulario o entrar a la página web del tenedor o a la página web de Atrápalo a ver si quedan entradas o a ver si me mesa libre, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de que es algo muy, muy potente
es algo que nos puede ayudar mucho al facilitar al usuario que puedan contactar con nosotros, pero no solo contactar para preguntar cosas, sino contactar para hacer solicitudes o como tú estás diciendo. O sea, te iba a preguntar ahora ejemplos, pero ya me lo has puesto. Un ejemplo, por ejemplo, de voz es si, oye, cómprame unas entradas de no sé cuánto o hazme una reserva en un restaurante, pero que sea desde el propio restaurante quien te puedan responder con voz. ¿Es así? Indudablemente, en el caso del restaurante o en el caso de las entradas para un concierto, obviamente el bot tiene que tener un back office que esté conectado con la inteligencia del negocio y que sea capaz de ir al stock a ver si verdaderamente hay mesa o si verdaderamente quedan entradas, porque lo que no puedes hacer es generar un overbooking o vender unas entradas que ya están vendidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego está la segunda parte de todo esto que estamos hablando, ¿no? Estamos por un lado hablando cómo es la relación con el usuario y qué bondades tiene para el usuario sobre la comodidad, la inmediatez, todo lo que acabas de decir, y por otro lado está el que la respuesta es una respuesta eficaz. De nada me sirve darle una respuesta estupenda en el WhatsApp y cuando el señor llega al restaurante me digan que esta mesa está reservada hace un mes, pero si acabo de mandar un WhatsApp hace 2 horas y me habéis dicho que sí, es que como no lo tenemos conectado no nos hemos enterado. Bueno, tenemos aquí la que está al lado del baño. Pues igual el usuario, en lugar de generar una experiencia favorable, luego con un rechazo enorme, te pone luego a parir en las reseñas de TripAdvisor y demás y se cabrea y nunca más te borra directamente de la lista, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente esto es como todo, tiene que estar bien gestionado. No me sirve de nada que tú estés en el tenedor, por ejemplo, si eres un restaurante y que no hagas ni caso a las peticiones que tengan por el tenedor, pues entonces no estés ahí. Si no eres capaz de gestionar y administrar esos canales de venta, esos canales de interacción con el usuario, no estés ahí, porque lo que estás provocando luego va a ser cabreo más rechazo, más malas recomendaciones. Y se trata de todo lo contrario, es captación, satisfacción y recomendación y repetición. ¿No? Estos son los funnels de marketing que llevamos hablando en las escuelas de negocios desde hace no sé cuántos años y que tú y yo hemos comentado y contado a nuestros queridos alumnos un montón de veces. No tiene ningún misterio, es que es del sentido común. Es decir, si me pongo ahí es para poder hacerlo bien. Si no, pues no te pongas, ¿no? Esto es lo de si no sabes torear manolete, ¿para qué te metes? Es como ahora, Luis, es como ahora abrirse TikTok y hacer de todo, lo primero, el ridículo muchas veces si no sabes cómo estar. Entonces, para no hacer el ridículo, por ejemplo, en este canal de voz, entiendo que como todo, ¿no? No estés en todas las redes sociales, estás en la que puedes estar, en las que puedes atender y en las que te vienen bien. Y sobre todo en la que están los usuarios. A día de hoy, el canal de voz es algo que va avanzando y que estará para todos los usuarios y que al final será una forma más de comunicación muy importante. Ahora te pregunto yo a ti. Ya nos queda claro que sí o sí, si lo hacemos, tienes que hacerlo bien. No basta con poner un plugin que hable en locuendo y esté hablando por ti o tal, sino que efectivamente tenemos que tener en cuenta este tema de la omnicanalidad. Ahora te pregunto, esto nos ha quedado claro, está clarísimo que es algo que tenemos que hacer. Bien, a nivel tecnológico, las empresas que se empiezan a ver que esto es realmente una oportunidad, ¿qué pasos tienen que tomar? ¿Cómo tienen que llegar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué formas hay de poder implementar esto? Porque muchos de nosotros pensamos que esto es algo que sí, efectivamente es una oportunidad, pero lo vemos como, ¿por dónde empiezo? Claro. Bueno, esto es lo mismo que pasaba hace 20 años cuando la gente tenía que hacerse una web y no sabía nada ni de Flash, ni de HTML, ni nada, y lo mismo que hace 10 cuando las redes sociales empezaron a explotar y había que estar, pero nadie sabía muy bien cómo, y el perfil del Community Manager no existía y empezó a nacer y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que la problemática de un canal emergente como es el de voz, pues supone el aprendizaje y el aterrizaje en ese canal y la disposición de los recursos necesarios, ¿no? Lo primero es lo que acabas de decir antes, ¿no? Si lo voy a hacer y si tengo tiempo, recursos y presupuesto para hacerlo, porque no hay nada que sea gratis. Puede ser más o menos asequible, pero no es gratis. No me refiero gratis solamente de inversión económica, sino de recursos. Es decir, que tienes que tener a una persona que pueda prestarle atención lo que requiera, que a lo mejor son solo 3 tardes. En la puesta en marcha, pues un proceso como todas las puestas en marcha, más complejo, en el que hay que destinar un equipo, trabajar, pensarlo bien, planificarlo y tal. Una vez que ya está en marcha y andando, como se supone que es una tarea que tiene que automatizar ese proceso y que tiene que funcionar solo,
pues no le tienes que dedicar tanta atención. Pero siempre hay incidencias, siempre hay problemas. Entonces tienes que tener a alguien que le pueda destinar algo de atención. Entonces no solamente es una cuestión económica, sino es de recursos de alguien de tu equipo que pueda supervisar y controlar que el canal de voz está funcionando bien y no hay dificultades, no hay divergencias, no hay ausencias de atención o no hay un usuario que no ha obtenido lo que esperaba y está encabronadísimo y entonces pues hay que atenderle casi manualmente, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cualidades de las que podemos hablar luego es si todo esto va en automático, ¿qué pasa cuando tengo una incidencia seria con un usuario, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo siguiente es buscarse a alguien que conozca el ecosistema de la voz o el canal de voz dentro del ecosistema digital, como podemos ser pues, nosotros o más gente, o sea, no somos los únicos, hay pues una veintena de empresas en España que son capaces de ayudar a cualquier compañía a activar este proceso y dejarse ayudar o dejarse orientar. Estamos en lo de siempre, ¿no? Hay compañías que son muy hábiles en la selección de sus colaboradores, buscan a los idóneos y se dejan ayudar o guiar porque para eso les llamas, ¿no? Luego hay otros que no, que te contratan y lo que quieren es cogerte la mano y que tú hagas lo que ellos quieren. Bueno, pues esto es otro proceso más, como tantos que conocemos, en donde pues hay compañías pues, con más destreza y otras pues, que les cuesta más trabajo integrar esta serie de novedades o de recursos. O sea que lo primero efectivamente es alguien que, o sea, primero es, sea como sea, encontrar a alguien que te pueda echar una mano a entender cómo es el proceso y tal, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que entender? Claro. Hay una parte muy importante que es al principio, que es todo el proceso de planificación, es decir, cómo es el árbol lingüístico, qué es lo que tengo que contar, cuántos son los casos de uso que hay, cuáles son los procesos en donde puedo tener una serie de respuestas súper automatizadas. Entonces, construir ese árbol lingüístico es algo que solamente puede hacer el cliente. Entonces, una compañía como nosotros o como alguna de nosotras que existen, que puedan ayudar a implantar este proceso en cualquier empresa, te puede indicar cuál son la jerarquía de contenidos y cuáles son los contenidos que deben estar ahí. Pero nadie conoce como tú tu negocio y ese árbol de incidencias, problemas o informaciones relevantes que tienes que dar es un trabajo que se tiene que hacer a medias, es co-creación. O sea, tú levantes el teléfono y digas, móntame un bot de WhatsApp, no implica que yo te lo llevo la semana siguiente montado y que va a funcionar genial. De hecho, tiene un proceso de implantación, de ajustes y de optimización. Es más, la capa de inteligencia artificial que lleva por detrás lo que hace es ir aprendiendo y con el tiempo lo que hay que hacer es revisarlo. Es decir, nos preguntan siempre este tipo de cosas o este tipo de dudas sobre el servicio, sobre el producto, sobre la disponibilidad o sobre el stock y no tenemos en nuestro árbol lingüístico esta respuesta. Habría que añadirla e ir mejorando poco a poco el bot. Exactamente igual que con las redes sociales, los formularios y todo lo demás. Vale, es decir, que no entonces... no hay ningún... Sí, no, perdona, digo que entonces lo que estamos pensando aquí es tenemos que hacer que un usuario llegue y, por ejemplo, con el ejemplo que te has puesto vía WhatsApp, alguien nos mande una nota de voz, o entiendo que es así, estamos hablando de eso, de una nota de voz y que se responda o no es necesario, o que tú respondas, o que la empresa responda en voz, o cómo funciona esto. Claro. Cuando hablamos de un bot para WhatsApp, el bot para WhatsApp de entrada te va a ofrecer guiarte por un menú de números, porque cuando la gente habla con un bot o habla con una empresa, las personas entienden que posiblemente es un proceso automatizado. Y mucha gente no sabe muy bien qué decir, ¿no? De hola, ¿qué tal? Hay gente que sí, que te dice, me gustaría saber si tienen mesa ustedes en el restaurante, o me gustaría saber si hay entradas para pasado mañana para el concierto. Entonces, si la gente te aborda o aborda el bot con lenguaje natural, el bot se puede saltar todas esas líneas del árbol lingüístico que hemos hablado y responder con lenguaje natural. Si no, si te dicen simplemente un hola, me gustaría tener información, el bot automáticamente tiene una respuesta en la cual te da un menú de números para ayudarte a que tú sepas más o menos qué le puedes preguntar. Y lo normal es que te diga, hola, ¿cómo estás? Soy el asistente del restaurante X o de la sala no sé cuánto, del teatro no sé qué. Y pues te podemos ofrecer un montón de ayuda. 1, dónde está nuestro espacio. 2, pues qué tenemos en la carta o cuál es el concierto de esta semana. 3, cómo llegar, el metro, el autobús, tal. O sea, toda la información más frecuente, lo que son las famosas facts, ¿no? Entonces, si entre alguna de esas 5, 6 o 7 famosas facts que suelen tener casi todo el mundo está la respuesta que busca el usuario, pues el usuario te va a decir 3, y entonces va a decir 3, ¿cómo llegar? Estupendo, pues mira, pues tienes el metro tal, el metro cual, el autobús 7, el autobús 14 y también pues tenemos una parada de taxis en la puerta y un coche de caballos que te puede traer. Entonces hablamos, cuando estamos hablando del canal de voz, no estamos hablando de que el bot hable
o el usuario le hable al bot? O sea, y cuando digo hablar, digo con voz, no con letras. Bueno, el lenguaje más natural de un bot para WhatsApp es el texto escrito. O sea, WhatsApp arrancó o nació como un servicio de mensajería instantánea con texto escrito. Ahora, claro, ya se pueden mandar también notas de voz. Por supuesto, el bot puede interpretar las notas de voz. Lo que normalmente va a suceder es que te va a contestar con un texto escrito. O sea, tú le mandas una nota de voz y le dices, hola, mire, que es que voy corriendo por la calle con el perro, no sé qué, no puedo escribir. ¿Me puede decir si tiene mesa para pasado mañana? Y entonces el bot te va a contestar, pasado mañana nos quedan 3 mesas. Una de 2, una de 4 y una de 6. Vale, es decir, en la voz, en este caso, abrir el canal de voz, hablamos de que un usuario pueda utilizar la voz por la inmediatez para escribir a la empresa y luego que la empresa en principio le hable, en este caso, del bot a nivel escrito. Exactamente, el siguiente paso o el siguiente nivel sería que tú llegues a tu casa, te preparas la comida y tienes ahí tu Alexa y le dices, hola Alexa, oye, consúltame si en el restaurante de Casa Pepe para mañana tiene una mesa para 6. Pues sí, pues no, claro, Casa Pepe tiene que tener una skill dentro de Alexa para que poder hacer esa interacción. Si no la tienes, pues no, Alexa va a ir a las fuentes que encuentre en Google y tal, y bueno, pues hará lo que pueda, ¿no? Entonces, si hay un skill y está conectado con el restaurante, evitas ese riesgo de que te diga sí, pues manda una reserva y si el restaurante no te contesta, pues no sabes si la tienes o no la tienes y si te presentas, pues no haya mesa. Entonces, ya hay compañías que tienen skills en Alexa y en Google Home, compañías de seguros médicos que te permiten preguntarle, quiero solicitar cita para el dermatólogo, fenomenal, pues tenemos 3, el doctor Pérez, López y Gutiérrez. Fenomenal, pues para el doctor Gutiérrez, estupendo, pues tienes disponible el lunes a las 11 y el viernes a las 4. Y tú puedes acabar solicitando la cita médica a través de Alexa o a través de Google Home. O sea, ya existe esto, no es algo que... Sí, está claro, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De llevarlo a un mercado mayor, porque claro, ¿quién está en estos canales presente? Pues las compañías grandes que tienen un buen presupuesto. De lo que estamos hablando es de intentar democratizar este canal y que, bueno, a lo mejor la pizzería de la esquina es demasiado pedir, pero una cadena de restaurantes que tenga 8, 10, 12 o 15, o una empresa de espectáculos que tenga 2, 3 teatros, o una cadena de clínicas dentales que tenga 10, 12, 15, pues tal vez debería ir pensando en estar en este canal porque es un canal más de captación y además lo que sucede con el usuario de voz es que suele tener una intención de compra bastante elevada en el momento en el que te busca, o si no estaría en Rastreator, o estaría dando vueltas por Atrápalo, o estaría buscando en la web. Entonces la intención de compra de esos entornos es más baja, es porque están buscando y comparando, pero cuando alguien te contacta a través del canal de voz es que ya tiene una predisposición de compra muy alta, ¿no? Y un interés en la compra muy alta, con lo cual es un tipo de usuario bastante atractivo, con una posibilidad de conversión alta. Te pregunto por uno de los frenos que podría tener alguna empresa, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de, lo has tratado antes, la omnicanalidad. Es decir, vale, entiendo que debo utilizar el canal de voz, entiendo que el medio puede ser WhatsApp y entiendo que esto tiene cierta automatización que irá aprendiendo a través de, además de inteligencia artificial. Es decir, no estamos hablando de las respuestas automáticas que ya puedes tener con WhatsApp Business, ¿no? Te pregunto, aparte de que algo que habrá que revisar es el marco legal, entiendo, claro, porque cuando están dando tu voz, etcétera, etcétera, ¿cómo se arregla esto de la omnicanalidad? Es decir, ¿cómo hacemos que no haya el fallo que tú has dicho? Es decir, soy una cadena de restaurantes o una de clínicas dentales, etcétera, para reservar, ¿cómo hago que si alguien ha llegado y ha reservado por teléfono, ha reservado en el mismo espacio por la web, por la voz, cómo se hace toda esta integración? Es decir, ¿hay alguna forma de hacer esto realmente eficiente? Pues acabas de decir la palabra mágica que es integración. Por un lado está el marco legal, que también lo has nombrado al principio de la pregunta. Por supuesto, cumple con el marco legal y con el Reglamento General de Protección de Datos. Cuando un usuario interactúa contigo, automáticamente te está dando permiso para interactuar y ya puedes guardar esos datos. Si completa el proceso, es un cliente. Si no lo completa, es un lead. Y entonces ya te lo puedes, obviamente, WhatsApp y Alexa y todos tienen una herramienta de integración para ciertos CRMs, no para todos.
hoy en día tú puedes desarrollar un parche de software que te permita integrar casi cualquier cosa con cualquier otra, o sea, es una cuestión de dinero, nada más, no es una dificultad técnica, y el secreto es que este canal esté integrado con tu back office, que por lo general es un CRM, en donde le digas en la ingesta de datos de tu CRM, pues vas a tener muchos canales, ¿no? Tienes email marketing, cada vez que hago una campaña de email marketing, pues me vienen una serie de respuestas, entonces esa ingesta de datos en mi CRM entra por el canal de email marketing y ya la trato dentro del proceso de inteligencia y de las parametrizaciones que tenga, ya lo trato como lo tenga planeado, ¿no? Si le mando una respuesta, le mando una oferta, le mando otro email o lo que sea. Lo mismo cuando alguien me entra por las redes sociales, lo mismo si alguien me entra por una campaña de clics de retargeting o de programática, y va a pasar lo mismo con el canal de voz. Hay que tener una ingesta de datos que traerá datos de aquellos usuarios que interactúan con nosotros, y tendremos dos tipos de entrada. Si es un lead que solamente ha pedido información y no ha completado el proceso, y volvemos de nuevo a las casuísticas de las compañías. El proceso en una empresa de espectáculos es vender entradas para conciertos, en un restaurante reservar una mesa, y en una compañía de gafas de sol vender unas gafas de sol, ¿no? Y en una empresa de cursos, pues a lo mejor es hacer una masterclass. O sea, para mí completar el proceso es lo que cada compañía defina con completar el proceso. Entonces tendrás la ingesta de datos del canal de voz y pasará al canal o digamos, a la segmentación de leads, si lo consideras un lead porque no ha completado el proceso, que sea el tuyo, o a la segmentación de clientes si sí ha completado ese proceso. Y a continuación, dentro del proceso que tú tienes parametrizado en todas las automatizaciones de tu CRM, pues a los leads le harás una contraoferta o una siguiente oferta o una siguiente comunicación, y a los clientes pues les darás las gracias, les invitarás a que repitan, les darás un cupón de descuento para que compartan con su familia o lo que sea, ¿no? Ahí, bueno, pues esto se trata exactamente igual que todos los otros canales por donde te viene la gente y todas las automatizaciones que tú tengas previstas, ¿no? Joder, es que claro, entonces estamos hablando de que al final es verdad que muchas veces nos da miedo enfrentarnos a la parametrización de lo que viene siendo un CRM, pero efectivamente es que sin eso no vamos a ningún sitio. Y ya no solamente abriendo el canal de voz, sino efectivamente con cualquiera de los otros canales. Es verdad que primero ocupa un tiempo que, según lo que estamos entendiendo, al final lo único que vas a hacer es ahorrar tiempo, ahorrar disgustos, ahorrar problemas, y lo primero que tenemos que hacer a lo mejor es dar el paso hacia ese CRM y, por supuestísimo, tener en cuenta el canal de voz. Aparte de que contacten a través de StoryTalk, obviamente, ¿cómo pueden contactar contigo la gente que le interesa este tema? Nada, esto es muy fácil. Te pueden llamar a ti, que ya me tienes fichado, y tú les das mis datos, o me pueden buscar en LinkedIn, que es facilísimo encontrarme, Luis Montalvo, o en Twitter, que soy Luis Onazo, o en Clubhouse, que también estoy en Clubhouse contigo. Ahí estamos haciendo charlas y dando guerra y dando el tostón a todo el mundo. En Clubhouse también Luis Onazo, en Instagram también soy Luis Onazo. O sea, es un Luis muy grande, ¿no? Eso es facilísimo. Y bueno, pues yo creo que está en mi correo y mis datos de mis páginas web y tal, está en casi todas partes. Y bueno, a todo el que te contacte, pues se los puedes dar con toda la libertad del mundo, porque bueno, pues como soy una persona bastante normal, pues a todo el que me aborda de alguna manera, por supuesto con WhatsApp también, pues le trato con mucho cariño y con mucho interés. Estupendo. Pues Luis, solo puedo agradecerte. Tú sabes que a StoryTalk lo que traemos es gente que inspire, pero sin humo. Gente que inspire y que realmente sepa, y tú tienes unos cuantos de años, y me refiero de experiencia. No sé si decirte por desgracia o por suerte, porque para algunas cosas es una desgracia, para otras es una suerte. Los tienes. Tú tienes un montón de años de experiencia, y te quiero agradecer que gracias a ti y a gente como tú, que realmente sabe mucho de este tema, no solamente nos inspira, sino que aprendemos muchas cosas. Hoy en concreto el tema del canal de voz, que es algo que tendrá que pegar fuerte antes o después, y solamente podemos tener en cuenta que es algo que hay que hacer sí o sí, antes o después. Así que muchísimas gracias por venir y nos vemos en la siguiente. Ya sabes que en StoryTalk lo que hacemos es inspirar a profesionales. Todos los vídeos como este y otros más en storytalk.tv. Luis, gracias y nos vemos en el siguiente. Nada, al contrario, gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, adiós. Chao.